esta ocasión vamos a iniciar haciendo una replicación de base de datos con MySQL. Antes de hacer la replicación es necesario tener una conexión de Ethernet que sea funcional 100%. Para dar paso a la conexión entre una master y un esclavo, es necesario que contemos con las siguientes líneas de código y que le indiquemos cuál va a ser el maestro y cuál va a ser el esclavo. En caso de que se trate del maestro, es necesario que agreguemos en el server ID el número 1. Estas líneas de comando tienen que ir agregadas en el my.ini y se puede encontrar en el panel de administración de MySQL. Entonces, a continuación vamos a iniciar creando un usuario. Tenemos que ejecutar la misma consulta que vemos aquí. Creamos el usuario y le agregamos una contraseña. A continuación le vamos a agregar los permisos pertinentes, por eso utilizamos lo de asterisco punto asterisco. Se lo indicamos al usuario que acabamos de crear, le pasamos la contraseña para que todo sea funcional. Después vamos a utilizar un comando que se llama flush tables. Y a continuación vamos a ver el estatus de la ruta que anteriormente configuramos desde el my.ini. Les tiene que aparecer la posición y el archivo que ya está configurado. Paso después sería desbloquear todas las tablas que se van a utilizar en la base de datos. Continuando con la configuración del esclavo, como lo hicimos en el master, tenemos que cambiar el server ID a 2, ya que este va a ser la computadora que va a fungir como esclavo. Después de que agreguemos eso, vamos a ir a la terminal y a continuación vamos a ejecutar la consulta para... Continuando con la configuración del esclavo, vamos a ir a nuestra terminal y vamos a ejecutar la instrucción stop slave, esto para detener todos servicios. A continuación vamos a ejecutar y a configurar con toda la información que tiene nuestro master, y vamos a ejecutar algunas instrucciones como es el change master to. Después de que ejecutemos esta instrucción, tenemos que indicarle el número de host, que va a ser la dirección IP que tiene nuestra máquina master, así el usuario y la contraseña del usuario que acabamos de crear, el puerto por el que está escuchando. Esta información la podemos sacar de .ini y básicamente esa es la configuración para iniciar la conexión. Parte de la configuración que podemos encontrar en el master es en donde se puede encontrar lo de master log position. Después de que se haya ejecutado correctamente todas las instrucciones para configurar. Para iniciar con los servicios del esclavo es necesario iniciar con la consulta start slave. A continuación, después de que hayamos ejecutado correctamente esta consulta, vamos a ver el estatus del esclavo, si es que se ha configurado correctamente. Vamos a ejecutar toda esta consulta que podemos observar aquí y nos va a devolver toda la información correcta sin que tengamos ningún error. En caso de que encuentren algún error, probablemente sea un error de conexión con la computadora master. Vamos a ejecutar el comando de show databases para ver todas las tablas que se encuentran en la computadora master. Y a continuación vamos a crear una base de datos. Puede ser cualquier nombre. Y esta misma base de datos la vamos a ver reflejada en la computadora esclava.
Si nos vamos y ejecutamos el mismo comando de show databases, podemos observar que la base de datos que habíamos creado en la computadora master la podemos observar aquí. Y eso sería todo hasta el momento. A continuación, en la computadora master crearemos un segundo usuario, le daremos los privilegios. Después de esto ejecutaremos la consulta flush table with read log. Después de que esto funcione correctamente, daremos show master status para ver el status del master. A continuación, ejecutaremos la consulta unlock tables para bloquear las tablas. Consecutivamente nos iremos a la segunda computadora. A continuación, en la computadora esclavo, en el archivo my.ini, configuraremos las siguientes líneas de código y guardaremos el archivo y volveremos a reiniciar el servidor. Después de esto, nos vamos a nuestra consola de la computadora esclavo y crearemos otro usuario. Después de haberlo creado, le daremos los privilegios, ejecutaremos la consulta flush tables with read log y checaremos el status del master. Después de esto, en la computadora master ejecutaremos la consulta stop slave. Después ingresaremos las siguientes líneas de código en la cual se inserta la información de nuestra computadora esclavo para crearla como master, para que sea master to master. Después de esto ejecutaremos la consulta start slave. Si esto se ejecuta correctamente, nos iremos a consultar el status del esclavo. Después de esto verificaremos que todos los datos estén correctamente y no nos marque ningún error. A continuación, crearemos una base de datos desde la computadora principal. Después de esto, ejecutaremos la consulta show databases y como podemos ver, la base de datos creada se encuentra aquí. A continuación, nos iremos a la otra computadora y ejecutaremos show databases. Como podemos ver, ya nos aparece de este lado la base de datos creada en la otra máquina. Después, en esta misma máquina crearemos otra base de datos y la usaremos y crearemos. Después pasaremos a la otra máquina y usaremos la base de datos creada anteriormente en la máquina. Después, en esta crearemos una tabla con sus atributos. Después de esto consultaremos las tablas y como vemos, aquí está creada la que habíamos creado aquí anteriormente. Como podemos ver, en la otra máquina nos aparece la tabla creada. Después, en esta misma máquina crearemos otra tabla con sus atributos, la cual nos debe de aparecer en la máquina con la cual está conectada. En la otra máquina nos aparecen las dos tablas creadas. Una de las últimas partes sería ya dar la replicación. En esto iríamos a nuestro primer computador, abriríamos nuestro archivo my.ini y agregaríamos la línea de código que está señalada. De igual manera, nos pasaríamos a la segunda máquina, su my.ini, donde elegiremos cuál base de datos sería replicar junto con sus tablas. A continuación, crearemos la base de datos que anteriormente pusimos en el my.ini, la cual es data.
-selective. Ahí nos marcó un error ya que anteriormente ya habíamos creado la base de datos, pero estaremos trabajando con ella. Siguiendo, crearemos el usuario junto con su identificador o contraseña. Después le daremos los permisos en esta última línea de aquí, ya que acá nos marcó algunos errores, junto con su identificador, el cual es su contraseña. Después aplicaremos el comando flush tables. Cuando todo salga bien, le pediremos que nos muestre el estatus del máster. Una vez mostrándonos los datos junto con la base de datos que ya dimos a especificar, le pondremos desbloquear tablas o unlock tables. En la otra computadora daremos los valores de la computadora master, como se puede ver ahí, y el número que puede intentar para intentar la conexión. Una vez saliendo todo esto bien, nos mostrará todos estos datos, el puerto por el que se está conectando, los usuarios, las bases de datos a replicar junto con sus tablas. Si no nos sale ningún error, esto está muy bien. Una vez pasando a la siguiente computadora, logramos ver la base de datos seleccionada. Ahora la usaremos con el comando use, nombre de la base de datos. Una vez cambiándonos de base de datos, crearemos una tabla junto con sus atributos, que sería el ID nombrada como llave primaria. Verificamos que la tabla creada esté en nuestra base de datos. Pasándonos a la siguiente computadora, logramos poner el comando de usar la base de datos con la que estamos trabajando la replicación, en donde le ponemos show tables y nos muestra la tabla creada en la otra computadora. Volvemos a crear otra tabla con sus atributos, igual ID como llave primaria. Volvemos a pedir que nos las muestre y ahí estarían dos tablas. Por último, creamos la tercera tabla y el mismo proceso sería para ella, y ya estaríamos listos para realizar las consultas de select, delete o insert en una computadora y que se vea reflejada en la otra. Por último, para verificar que la replicación sea correcta, vamos a hacer un insert donde le vamos a dar un valor. Este valor es el número 1. Nos dirigimos a la otra máquina. Vamos a implementar un select para ver que el valor de la máquina esclava se haya replicado en esto. Ahora, de la misma manera, en esta máquina, la máquina master, vamos a hacer un insert con el valor número 2 para ver que se haya replicado en la máquina esclava. Como podemos visualizar, efectivamente se ha replicado el valor número 2 que hicimos en la máquina master.